Vamos a orar, hermanos, para empezar este estudio de la palabra del Señor, porque es importante pedir su dirección. Padre bendito Dios, gracias por este tiempo de adorarte, de alabarte, Dios. Padre, de esta misma manera venimos delante de tu presencia, pidiendo tu dirección, pidiendo, Espíritu Santo, que tú seas, Padre, el que hables por medio de mi boca, Señor. Ayúdame, Padre, te necesito para llevar a cabo, Señor, este momento que trae tu palabra, Señor, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios, y el que no pudo venir, tú sabes sus necesidades, tú sabes dónde andan, Padre. Ayúdanos y gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así es, mis hermanos, se pueden sentar. Es una bendición estar aquí delante de ustedes, nerviosos porque la presencia del Señor es grande. Entonces esta semana, mis hermanos, no sé si algunos de ustedes estuvieron acompañándonos en la lectura. Me tocó compartir hoy este bello día. Iba a leer el capítulo 25 de Hechos, de Pablo pelea a César. Pero la mera verdad estuve batallando mucho con este capítulo, porque yo le pido a Dios, dame dirección para qué es lo que quieres que yo traiga a tu pueblo y también para mí. Pero luchando con el Señor al último tuve que hacerle caso. Me hizo que hiciera un pequeño, ¿cómo se puede decir? Como las películas que vemos en la televisión de cortos o de seguimientos. Entonces la palabra del Señor me llevó primeramente al capítulo 21 de Hechos, que es la lectura que hemos tenido en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Entonces aquí, porque en el 25, hermano, va a estar hablando todo lo del 21 hasta el 25, cómo Pablo fue acusado y por qué apeló a César. Entonces el capítulo 25 va a estar hablando de varios personajes que van a estar escritos en los versículos que estamos viendo. Y algo que vamos a notar muy importante, hermanos, porque quizás muchos de nosotros, aún cristianos, no sabemos por qué Pablo fue encarcelado, por qué Pablo tuvo que ir a prisión, por qué tuvo que ir a los gentiles, por qué tuvo que ir a Roma. Dios todo tiene bajo control. Entonces, sobre el título que yo le puse así, Pablo sufre por defender la fe en Cristo Jesús. Y entonces vamos a ver todos los sufrimientos de Pablo, pero nunca negó la fe en Cristo Jesús. Y esto nos sirve a nosotros, mis hermanos, porque muchas veces nosotros negamos la fe en Cristo por nuestro comportamiento, por nuestras amistades, por nuestros amigos, que simplemente fuera de la iglesia muchas veces negamos nuestra fe por nuestro comportamiento. Pero Pablo, siendo un hombre igual que nosotros, perseguidor, su fe antes de ser cristiano, llevaba la ley y hacía muchas cosas que supuestamente él estaba bien, pero estaban mal. Pero tuvo una conversión a Cristo que fue un giro alrededor de él de 180 grados. Y eso nos debe servir a nosotros como experiencia, porque muchas veces nosotros mismos decimos, yo no puedo. Ellos sí, o por muchos les he preguntado, Jesús sí pudo resistir las tentaciones porque él era hijo de Dios. Muchos con eso nos escudamos. Pero Pablo, siendo un hombre como nosotros, tenía una vida muy diferente antes de conocer a Cristo. Pero cuando esa luz vino y lo resplandeció a la vida de Pablo, hubo una transformación. Entonces, si hemos estado siguiendo la lectura de Pablo, podemos darnos cuenta que con el Señor, cuando le hacemos caso, sí podemos tener ese cambio que el Señor quiere. Que busquemos pretextos es muy diferente. Pero Pablo, siendo un hombre que persigue a los cristianos, que consentía que mataran, tantas cosas que vemos en nuestros capítulos, pero lo logró porque cuando el Señor se le apareció, a usted y a mí se nos ha aparecido Cristo. ¿Sí? Pero el Señor quiere que hagamos ese cambio que hizo Pablo en su vida. Por eso Dios lo puso de ejemplo a Pablo. Siendo un fariseo dice, perseguía a cristianos, dice esto, consentía que los mataran, consentía que a Esteban los mataran.
Nosotros no hemos hecho nada de eso. Y no podemos tener un cambio que el Señor nos está diciendo. Vamos a leer poquito, hermano. Primero, para irme poquito rápido, el capítulo 21, versículo 10. Lo voy a ir así nomás, como le digo, hice una síntesis de estos para irnos. Dice así, capítulo 21, versículo 10 al 14. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos y diciéndose, hágase la voluntad de Dios. Amén. Vemos aquí que un profeta Agabo llegó y le agarró el cinto de Pablo y le dijo, ¿de quién es este cinto? El varón va a ser atado y va a ser entregado a los gentiles, a los judíos gentiles. Pero Pablo, igual que Cristo Jesús, cuando lo iban a agarrar, cuando estaba orando, que llegaron los soldados, ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada y ¡fum! Pero Jesús le dijo, detente. La voluntad de Dios se va a cumplir, quiéramos o no quiéramos, mi hermano, porque Dios es Dios y es Señor de señores. Entonces nos tenemos que meter en la autoridad de Dios para que Él haga la voluntad que Él quiera hacer en nosotros. Mientras estemos renuentes, olvídelo, no va a haber ese cambio. Entonces vemos cómo por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habla, mi hermano. Pero tenemos que pasar tiempo a escuchar al Señor. Yo, como le dije, yo quise sacar mi versículo 25, narrarlo y no daba con piedra. Pero el Señor me dijo, ¿sabes qué? Haz una serie de los estudios que hemos estado leyendo. Y aquí podemos ver que el Espíritu de Dios habla y advirtió a Pablo. Pero Pablo, ¿qué dice? No me importa morir. ¿A usted le importa morir por Cristo? Quiere dejar estas cosas que el mundo nos tiene atados por seguir al Señor. Por eso muchos cristianos, con el perdón de ustedes, pero nos dice la verdad, no aventajamos en el camino de Cristo porque estamos un pie dentro de la iglesia, un pie afuera. Traemos modas, traemos cosas que nos estorban y no las dejamos para caminar con Cristo. Pero el Señor dice, hágase tu voluntad. Los discípulos dijeron, Señor, hágase su voluntad. Entonces ahora vamos a seguir en el versículo 21. Sí. Pero se les informó en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostataras de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí vemos a Pablo, hermano, que están hablando de él, que los otros judíos que estaban ahí, los fariseos, les están enseñando, quieren aprenderte porque tú estás en contra de la ley de Moisés. No, cuando él se le apareció Jesús, Jesús le enseñó y le dijo qué es lo que tenía que hacer, que ya no se sometieran a la ley judaica, porque eran prácticas que no había salvación, porque no tenían a Cristo como Señor y Salvador. Entonces estos hombres que guardaban la ley judaica querían aprender a Pablo. Sigue el 25. Pero a cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinadamente que no guarden nada de esto, solamente que sostengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Se acuerdan que el día que el domingo que le tocó predicar a mi hermano en la mañana, que estuvo hablando que hay ciertas cosas que están bajo la ley que no las podemos llevar, pero hay cosas que sí están escritos que las podemos practicar, como esto de comer la sangre? En el libro de Éxodo, no me acuerdo el capítulo, pero dice que no debemos de comer la sangre de animal, porque de ahí proviene la vida. Tenemos que agarrar un animal y degollarlo, que la sangre se salga. Y ahorita hay mucha gente que sigue practicando comiendo sangre, pero ante Dios dice que la sangre, animales que no son degollados, que no los comen, porque hay sangre, la sangre es del Señor, es la vida. Y vamos a seguir adelante en el 30, hermano. Perdón, el 28. Dando voces varones israelitas
ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se la colocó al pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrestaron fuera del templo y inmediatamente le cerraron las puertas. ¿No les hace algo parecido, hermanos? Pablo, los sacerdotes, los fariseos fueron se fueron sobre él porque supuestamente había metido a estos hombres que no eran judíos ni eran nada, que no tenían nada que ver. Pero acuérdense que Cristo Jesús vino a salvar al mundo. Y ahorita es algo parecido en muchas iglesias. Y eso no se nos meta en nuestra mente, hermano. Si llega un drogadicto, si llega un borrachito, si llega el enfermo, si llega quien llegue, usted y yo tenemos la obligación ante el Señor de irle dar la mano y decirle, pásele a aquel lugar para usted. Porque esto es lo que hicieron estos hombres, estos que estaban aquí, que según ellos estaban cumpliendo la ley, no querían que nadie entrara al templo. Pero Pablo, como fue enviado a los gentiles y les estuvo hablando que había un perdón de pecado, un arrepentimiento, el Señor está llamando a toda la humanidad. Entonces usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no ser a nadie menos. Si llegue como llegue, que esté sucio, pero que venga con un corazón buscando al Señor. Amén. Ahora vamos a empezar el 33, hermano. Perdón, el 30. Así que toda la ciudad se conmovió, se agalopó al pueblo y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo. Imagínense estos hombres, hermanos, que la ley, que llevaban la ley de Moisés, arrastraron a Pablo, se multinaron. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia que estaba en los libros de la ley? No la estaban cumpliendo. Pero sigue diciendo el 33, entonces llegando el tribuno, lo prendió y lo mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Se acuerda lo que habló el profeta? ¿Quién sería atado y amarrado? Pablo. Aquí es una parte de esta profecía que el profeta les había dicho que Pablo iba a ser atado, iba a ser entregado a los defensa de Pablo en el versículo 37. Dice así, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? En egipcio había una persona que era como un guerrillero que sacó y levantó a 4,000 sicarios. Y a Pablo lo querían confundir o le echaban la culpa a él. Pero Pablo claramente se defendió. Dice el 39, entonces Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificativa de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con las manos al pueblo y hizo gran silencio, habló con lengua hebrea diciendo. Pablo pidió esos, dame permiso de hablar. Era un hombre que respetaba la ley, que respetaba a sus superiores, le pidió permiso para hablar. Pero antes se identificó porque él le echaban la culpa que era un guerrillero. Pero no, mira, yo soy Pablo. Yo nací, soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Él se identificó. Usted y yo debemos tener una identificación, pero celestial ya. Donde quiera que andemos debemos tener una identificación celestial. Tenemos la terrenal, que es nuestro ID y todo eso, pero ¿qué con la identificación celestial? Nomás nos la ponemos cuando venimos a la iglesia o cuando me mira mi hermano, me pongo mi vestuario que soy cristiano, o que tengo una ciudad en el cielo, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces vemos aquí que Pablo les habló en
en hebreo. Dice el 22, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa a vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío. Aquí está la vida de Pablo. De cierto yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, perseguidor yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los ataviesen allí para que fuesen castigados. La vida de Pablo, hermano, por eso le decía un principio, si Pablo, que era este hombre, cuando se le apareció Cristo Jesús, hubo una transformación muy grande, ¿por qué nosotros no tener esta transformación? Nos hace falta creer, hermano. Y dije, apunto la hora porque después me voy recio. Ok, entonces aquí vemos que hubo una transformación. Más adelantito habla Pablo y su relata su conversión. Eso ya lo hemos leído y ya saben, me voy a brincar para alcanzar a llegar a donde quiero llegar. Entonces, aquí, ¿por qué fue a los gentiles? Como le dije al principio, si quieres subrayar ahí, hermano, ¿por qué Pablo fue hacia los gentiles? Porque en la revelación el Señor le dijo, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero antes de eso, Pablo estaba poniendo ahí un pretexto. No, Señor, ¿qué van a decir de mí? Mira que yo persigue a los cristianos, no me van a tener confianza. Pero el Señor le dijo, no, es igual que usted que a mí. El Señor quiere mandarnos a los gentiles, nos quiere mandar a las calles, a los pueblos, a que anunciemos la esperanza como Pablo anduvo predicando. Él sufrió para dejarnos estas cartas que estamos leyendo. Entonces nosotros tenemos esa obligación también delante del Señor para que otras personas tengan esperanza en Cristo Jesús. Pablo dice, hermanos del tribuno. Entonces el tribuno dice, el versículo, capítulo 24, mandó el tribuno que lo metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, que es ilícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. El ser romano en aquel entonces, hermano, tenía un algo prestigio, porque Roma era el imperio que dominaba todas esas áreas, todas esas naciones. Entonces, cuando a Pablo le iban a amarrar con correas, aquí otra vez, hermano, ¿se acuerdan lo que le oí, lo que le leí, que es lo que dijo Agabo, el profeta? Así atarán los judíos, enjurecerán al varón de quien es este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Aquí lo están atando con correas. Entonces Pablo ya sabía todo esto lo que le iba a pasar. Pero él fue obediente a la revelación, al encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Usted y yo hemos tenido ese encuentro. Usted y yo, esa luz resplandeciente que le llevó a Pablo, usted y yo, un tiempo en nuestras vidas, ha venido esa luz. Porque yo en mi camino, hermano, era un camino negro que caminaba, un camino pésimo, un camino sucio, un camino donde no tenía esperanza. Pero gracias a Pablo, esta esperanza que hay en Cristo Jesús nos ha alcanzado. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, como siervos del Señor Jesús, al decirle siervo de Jesús, más antes era esclavo al que se le decía a las personas que estaban bajo el dominio de alguien. Pero usted y yo, el Señor nos ha dicho que somos siervos de Él. Para poderle decir Señor al Señor Jesús, tenemos que
obedecer. Tenemos que hacerle caso. Pablo, estamos viendo cómo sufrió. Por eso el tribuno intervino, porque lo querían despedazar a Pablo, lo querían matar. Pero el tribuno vino a ser su autoridad, porque el tribuno era el que ejercía la autoridad en ese lugar, la guarnición de un campamento. Él era el que tenía la autoridad de llevar el orden en esa comunidad. Ok, Pablo ante el concilio. Entonces, 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, le dijo: varones hermanos, yo en toda buena conciencia he vivido delante de mí hasta el día de hoy. Delante del concilio, el concilio era un tipo corte, pero era donde se juntaban los hombres religiosos para juzgar o llevar a cabo alguna plática religiosa. Entonces el concilio trajo a Pablo y todos los sacerdotes y los judíos que los acusaban para acusar a Pablo. Pero claramente dice aquí que Pablo le dice delante de ellos: todo el tiempo he vivido una vida delante de Dios hasta el día de hoy justa. Sigue diciendo, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. El sacerdote, hermano, que era el responsable de llevar la ley, no la cumplió. Antes de tener un juicio justo Pablo ya lo estaba cacheteando. Entonces sigue diciendo, entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Les voy a leer para que no se me van ahí en Mateo 23, 27, 30. Dice así: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, son palabras de Cristo Jesús, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Palabras pesadas, ¿verdad?, de Cristo Jesús, que le está diciendo a los fariseos, pero también nos quedan a nosotros, mis hermanos. Como les digo, yo también me tomé esas palabras cuando las estuve leyendo. Ay, Dios mío de mi vida, gracias, porque yo tengo que ser claro en mi vida. Así como me comporto con ustedes aquí, con este amor que los veo a cada uno de ustedes, allá afuera en la calle, tengo que ser igual. Tengo que estar este mismo amor, me tengo que comportar igual, debo de tener la misma cordura, debo de tener la misma paciencia con la gente que está afuera, porque si no voy a ser un fariseo hipócrita. El Señor nos está llamando a que nosotros debemos de tener una santidad, de tener una relación con Cristo Jesús. De ahí nos vamos a brincar al versículo 6 del 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ahí está otro caso. ¿Por qué juzgan a Pablo? ¿Por qué lo juzgan a Pablo? Por hablar la esperanza. La esperanza es en Cristo Jesús y la resurrección de los muertos. Por eso se me juzga. ¿Cuántas veces usted ha hablado, mis hermanos, algún familiar, un amigo en la calle o alguien, que la esperanza es Cristo Jesús? Pablo, estando ya prisionero y todo eso, no negaba la fe de Cristo. El Señor nos exhorta a nosotros. ¿Se acuerdan el versículo que leímos? La lectura, Mateo 10, 17, 22. Es lo que Pablo estaba viviendo. Lo aborrecían, lo golpearon, lo metieron en cárcel, lo odiaba la gente, nomás por andar diciendo que Cristo Jesús es la esperanza para la humanidad y la resurrección de los muertos. ¿Cuánta gente se está muriendo sin no tener y tan siquiera saber que la esperanza es Cristo?
sin tan siquiera saber que la resurrección en Cristo Jesús es posible. Mis hermanos, esto es lo que el Señor nos está mandando. Es muy bonito estar en la iglesia, gloria a Dios, y me da gusto que estemos aquí, pero el Señor requiere más de nosotros. Dios quiere más de nosotros, de su pueblo. Dios no va a venir por un pueblo que no va a estar sentado gritando gloria a Dios, aleluya. No, hermano, el Señor va a venir por un pueblo que esté trabajando para su honra, que andemos anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Vemos a Pablo que siendo un hombre sobornado, un hombre peligroso, un hombre que mataba, un hombre que perseguía, pero cuando se le apareció esa luz, hubo una transformación. El Señor quiere también que tengamos esa transformación. Solamente la vamos a lograr cuando creemos, tenemos una relación con Cristo y que queremos ser sometidos al Rey de Reyes. Cuando queremos ser sometidos en Él, hermano, el Señor empieza a trabajar en nosotros. Y se los digo esto con todo cariño y con todo mi amor en Cristo, hermano, que el pueblo de Dios es flojo para servirle al Señor. Va a venir un día el Rey de Reyes y nos va a llamar a cuenta y no va a saber qué hiciste para mí mismo. Sí, es cierto, no por obra se salva uno, porque ya la salvación es gratis, pero la palabra del Señor dice, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Sí, el Señor nos está exhortando, hermanos, porque la cosecha es mucha y son pocos los obreros. No nomás es encargado el pastor que anda en las calles predicando el evangelio. No nomás es encargado el que le ayuda al pastor. No, a toda la iglesia se tiene que involucrar. Toda la iglesia somos llamados. No nomás el que toca la alabanza tiene que tocar la alabanza. Con todo respeto, mi hermano, se tiene que involucrar. Cada uno de nosotros tenemos que apartar tiempo para el Señor para predicar las buenas nuevas. A los 12 apóstoles, Pablo, él siendo un ministro, llegaba a las ciudades, daba sus predicaciones, exhortaba en las sinagogas y andaba de puerta en puerta, de aldea en aldea, predicando el evangelio. Pablo hubiera sido muy fácil, ya cumplí, Señor, hice mis viajes misioneros. Pablo, te van a meter a la cárcel, no me importa. Si por causa de defender el evangelio, hasta que me maten. Ese es el amor que le debemos tener al Señor. Servirle con un deseo genuino en nuestro corazón. Vamos a brincarnos, ok, ahí mismo, el 7. Cuando dijo esto, se produjo división entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Si quiere apuntar eso, mi hermano, porque hay muchos hermanos, muchos cristianos que no saben qué es lo que creen los saduceos. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman que estas cosas sí las hay. Y hubo un gran vocero y se levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistimos a Dios. Una gran diferencia. Los fariseos creen en la resurrección de los muertos en los ángeles y los saduceos nada. ¿Usted qué es? ¿Saduceo o fariseo? Amén. A ver, mande. Debemos, pero creemos lo que creían los fariseos. En la resurrección de los muertos y que hay ángeles. El ministerio de los ángeles, porque hay ángeles que nos han cuidado en nuestra negra vida. Yo lo digo por mí, porque gracias a Dios que anduve entre pandillas, entre mundo pecaminoso, entre criminales, y el ángel de Jehová estaba conmigo porque él sabía que iba a estar aquí con él. Y cada uno de nosotros, un ángel del Señor nos cuidó y nos tiene aquí con un propósito de que vayamos a predicar que hay un Cristo. Con ese propósito el Señor nos tiene aquí, que seamos luz ahí en la calle. Una lámpara, ustedes saben, el Mateo dice que una lámpara brillosa no se pone debajo de la mesa. ¿En dónde se pone una mesa? Digo, perdón, una lámpara. ¿En dónde se pone? En lo alto, para que alumbre. En lo alto, para que alumbre. Usted y yo así debemos de ser ese candelabro o esa vela o esa lámpara, alumbrar a este valle oscuro que no tienen esperanza. A eso el Señor nos quiere, que seamos una luz brillante. Así como el barco o el avión, que está una tormenta bien fuerte, ¿por qué hay en el mar esas grandes luces que están dando vueltas?
Para cuando viene el barco y que hay una tempestad y que está nublado y que hay mucha neblina, por ese faro, esa luz, el barco llega y aterriza al lugar seguro. Entonces usted y yo debemos ser como ese faro, dando luz para que esa gente venga a aterrizar a los pies de Cristo Jesús. Pero lo debemos de hacer. Ok, vámonos más para adelante. Dice así, entonces ya vemos que los escribas eran hombres que escribían en las cortes o que sabían escribir lo que se estaba redactando. Eso es lo que era un escribano. Y habiendo gran decisión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que lo bajasen soldados y lo arrebatasen en medio de ellos y lo llevaran a fortaleza. Entonces, por eso este hombre, el tribuno, rescató a Pablo porque tenía temor que lo fueran a hacer pedazos, porque sabía que era romano y iba a tener grandes problemas. Entonces, el 11, hermanos, aquí es donde el Señor se le aparece otra vez a Jesús. El Señor ha estado al pie de nosotros, al lado de nosotros, así como estuvo con Pablo. Y a la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Si se acuerdan que un principio dijeron los apóstoles, los que estaban con Pablo, que resistían: no vayas a Jerusalén, te van a arrestar y te van a amarrar. Y al último dijeron: hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que Pablo estuviera predicándoles a los gentiles en ese lugar, y de ahí lo movió a Roma. Por eso Pablo estaba seguro, estaba confiado. Me van a arrestar, me van a llevar a Roma, voy a pedir que me hagan mi corte en Roma, porque él sabía que el Señor iba a estar con él. Así que si usted o mi hermano, si tienes temor salir a predicar, no estás confiando en Cristo. Si usted tiene deseos de hablar a alguien, confíe en el texto que hablamos de la lectura, que cuando usted le está hablando a alguien, tú no vas a hablar. El Espíritu Santo, el Señor va a hablar. Pero el Señor quiere que nosotros seamos disponibles, que le creamos al Señor. Así como Moisés, que Moisés cuando le habló el Señor y le dijo: ve y testifícale al rey, al faraón, de que mi pueblo sea libre. ¿Qué empezó a hacer el Moisés? A poner pretextos. Señor, pues yo soy tartamudo, soy largo de lengua, no, pues no te preocupes, te voy a poner tu hermano. ¿Sí? Para el Señor nunca le vamos a ganar. Nunca le vamos a ganar. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Ok. Aquí vamos a leer con Flot para matar a Pablo. Aquí usted, si leyó la lectura, va a ver que había 40 hombres que se habían rasurado y... No, 4 hombres. Eran más de 40 los que habían hecho esta conclusión, con los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos. Dijeron: nosotros hemos juramentado bajo maldición y no gustar nada de que hayamos dado muerte a Pablo. Ya se estaba planeando la muerte de Pablo. Y ahora pues vosotros con el concilio requería el tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como si queréis indagar alguna cosa acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Hoy no más. Y eran los hombres que llevaban la ley para matar a Pablo. El Satanás, mi hermano, todo el tiempo ha querido destruir a los hijos de Dios, porque a Satanás no le conviene que usted y yo andemos predicando que hay una restauración con Cristo, que Cristo es la solución para nuestras vidas. Pero también si le dicen: hazte cristiano y se te van a acabar los problemas, olvide esa religión, hermano, dése la vuelta. Porque podemos ver a Pablo. Pablo era un servidor del Señor, y ¿cómo le fue? Pero era más grande el amor que tenía para servirle al Señor que su propia vida. Fíjese, el Señor todavía, ¿qué tan grande es, hermanos? El versículo 16. Yo no sabía que Pablo tenía una hermana, pero aquí la palabra del Señor, por eso le doy la gracia al Señor. Señor, ¿cuántas veces he leído este libro y no había mirado esto que dice aquí, que Pablo tenía una hermana? Ya había leído varias veces, pero el Señor es grande, dice así: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar a la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo.
Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo: lleva a este joven al tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándolo, lo llevó al tribuno y le dijo, vamos a brincarnos el 19. Le dijo al tribuno, tomándole de la mano, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a adquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que lo hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Aquí está la cesancha que querían, la celada que se va a hablar en el capítulo 25, que estos 40 hombres habían juramentado por maldición a no comer ni agua ni nada hasta cuando mataran a Pablo. Pobre Pablo, ¿verdad, hermano? No lo querían para nada. Pero el amor que él tenía al Señor de servirle fue más grande que su propia vida. Ya voy a terminar, hermano. Entonces dice Claudio, aquí está delante de Claudio, versículo 26. Claudio Lisas, el excelentísimo gobernador Félix, a este hombre prendido por los judíos y que iban a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo subido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué lo acusaban, lo llevé al concilio de ellos, y ayer que lo acusaban por costumbres o cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acecharse a los judíos habían tenido contra este hombre, al punto lo he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. ¿Cómo vemos que este Claudio, hermano, el centurión, lo investigué y no encontré nada? Nada que este hombre sea digno de muerte. Lo único que encuentro yo que eran cosas de su religión, pero no es nada. Pero para defender, para cuidar a Pablo, por eso él lo trasladó al gobernador Félix. Entonces dice la palabra, cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincias eras, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan los acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Por seguridad de Pablo, hermano, siendo ciudadano romano, por eso lo llevaron a protegerlo en la cárcel. Defensa de Pablo ante Félix. Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. ¿Se acuerdan que hablamos de Ananías que estaba en el concilio y dio unas cachetadas a Pablo con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo? Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, muchas cosas son gobernadas en el pueblo por tu prudencia, excelentísimo Félix. Me voy a brincar, hermanos, porque el tiempo se me acaba. Intentó también profanar, es la acusación que le estaban haciendo, por ni modo, pues el 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisas con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Y aquí están los judíos, los sacerdotes, los principales y Ananías delante del gobernador Félix, diciendo todas estas mentiras de Pablo. Pero aquí vamos a notar en el versículo 10 que mismo el gobernador le da permiso a Pablo que se defienda. Vamos a leer del 10 al 11. Dice: y habiéndose hecho señal el gobernador, era gobernador, perdón, a Pablo, para que le hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa.
como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando. Aquí está Pablo diciendo la verdad. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuran tener siempre una conciencia ofensa ante Dios y delante de los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limonas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificándome en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si no contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mi lugar cosa mal hecha cuando comparece ante él, a no ser estado entre ellos, corrompí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por nosotros. Otra acusación de Pablo, dice que él era un hombre pacífico, que fue a purificarse en el templo, que fue a llevar ofrendas, pero llegaron unos judíos de Asia y lo aprendieron. Y es la causa que Pablo estaba ahí, que decían que estaba gritando cuando estaba predicando pues, la resurrección de los muertos, que había una esperanza en Cristo Jesús. Dice que tenía un gritadero y un alboroto en el templo. Pero al fin de cuentas, dice Félix, oí estas cosas estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descienda el tribuno, Lisias acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó el centurión que custodiasen a Pablo, pero se le concedía alguna libertad y que no impidiese a alguno de los suyos servirle a Dios. Dios tenía favor hacia Pablo. Lo protegieron en la fortaleza, lo consideró inocente y aún así le permitió que en la prisión o en la fortaleza, si alguien iba a buscar a Pablo, que no se lo impidiese, que tuviera libertad. Hermano, el Señor nos quiere dar libertad también a nosotros. El Señor quiere estar en medio de nosotros, pero nosotros tenemos que creer, hermano. Tenemos que servirle al Señor, dar nuestro máximo, se puede decir. Si ahorita Dios guarde la hora nos dijeran que nos quedaba el último día para vivir, ¿qué haríamos? ¿Qué cosa haría usted si fuera el último día que le dijeran que era tu último día? ¿Verdad que sí? Pero mientras, esa es una gran responsabilidad que tenemos, hermano, porque nunca sabemos a qué hora nos va a llegar. Ahorita, el jueves de la otra semana nos dieron una mala noticia. Una persona que amamos, lleno de salud y todo, le dio un dolor del pecho y le dio un paro cardíaco. La tristeza que conocían de Cristo, pero no lo buscaban. Quizás muchos como nosotros, que nomás cuando tenemos un problema, cuando un hijo está con una situación difícil, como dijo mi hermano, venimos a doblar rodillas. Pero mientras, se nos hace la vida muy light, muy sencilla, muy a la ligera. Pero Pablo, hermanos, con su vida nos enseñó, siendo un hombre como era, que con Cristo Jesús sí se puede caminar. Ya voy a terminar, dice el 24, dice, algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Imagínense, ¿se acuerda la lectura? Que no nos preocupemos cuando estemos hablando delante de magistrados, de reyes y de cuantas cosas Dios nos ponga enfrente. Que usted y yo no vamos a hablar, hermano, usted no le cree al diablo.
Nosotros le creemos al diablo lo que nos dice. No vayas a predicar porque no sabes. ¿Qué vas a decir? Su testimonio cuando encontró a Cristo, eso evangelice, eso predique. Que su vida estaba vacía, que su vida era una ruina, pero cuando llegó Cristo, empezó a vivir. Cuando empezó a vivir Cristo en su vida, se le quitó la tristeza. Que cuando vino Cristo Jesús, empezó a tener una esperanza. Cuando vino Cristo Jesús en usted, empezó a tener un deseo de vivir más. Hermano, es fácil, pero usted crea en lo que en este oído es Cristo Jesús que le está hablando, y en este oído que es Satanás. ¿Se acuerdan que en las caricaturas nos ponían un diablito con trinche? Yo me acuerdo porque yo vivía estas caricaturas, y por acá había un angelito y que nos decía cosas buenas y el angelito que hiciéramos cosas malas. Y esa a la actualidad. Pero fíjese lo que dijo esta mujer. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venido, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix, sucesor de Porcio y Festo, queriendo Félix congregarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Tuvo miedo cuando se le habló del evangelio. Y ahorita quizás muchas personas tengan miedo cuando se le hable del evangelio. Pero el evangelio es la esperanza por la humanidad. Usted y yo tenemos la responsabilidad delante del Señor de hablar que la esperanza de esta humanidad es Cristo Jesús. Amén. Aquí voy a terminar, mi hermano, aunque me hace falta leer mi capítulo de este día, pero usted leerlo en su casa, no alcancé, pero todo lo que dice aquí viene en los párrafos que le estuve leyendo, mi hermano. Es una continuación, y como le digo, la esperanza es Cristo. Si Pablo estuvo en una situación difícil, pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Usted y yo no hemos sufrido nada, mi hermano. Nada como sufrieron los profetas, como sufrieron los apóstoles, como han sufrido algunos cristianos que son evangelistas, que van a las aldeas, que van lejos. Han encontrado hasta la muerte. Hay un canto, se me vino a la mente, la otra vez estábamos en mi estudio, lo estábamos platicando. He decidido seguir a Cristo, ya no vuelvo atrás, la cruz por delante. Me gusta en ocasiones investigar cantos, hermanos, porque me quebrante. Estuve buscando ese canto. Ese canto hace más de 100 años está. Ese canto es la vida de un hombre que vivía en una tribu. Entonces este hombre, llegan unos evangelistas y le hablaron la verdad de Cristo, el evangelio de Cristo. Entonces este hombre que viene de esa tribu aceptó a Cristo. Entonces el jefe de la tribu se dio cuenta que este hombre había dejado las tradiciones de la tribu y fue y lo trajo. Le dijo: mira, niega a Cristo. No, he decidido seguir a Cristo. Traen a la esposa. Mira, primero trajeron al hijo. Mira, lo voy a matar, pero niega a Cristo, niega tu fe. Y él empezaba a cantar: he decidido seguir a Cristo, la cruz va adelante. Y son estrofas del canto ese. Y le mataron al hijo. Traen a la esposa lo mismo. Y él cantando la alabanza. Y le mataron a la esposa. Y al último le hincaron a él y dijo: ¿sabes qué? Te vamos a matar por seguir a Cristo. Mátame. He decidido seguir a Cristo, la cruz por delante. Y lo mataron. Ya que estaban muertos, el jefe de la tribu se quedó pensando: bueno, ¿por qué este hombre decidió seguir a Cristo y que le maté a todos lados? Estuvo meditando y al último el jefe de la tribu se convirtió en Cristo. Y en ese mismo día toda la tribu se convirtió en Cristo. Por eso sale ese canto: he decidido seguir a Cristo. Usted y yo tenemos que morir a nuestro viejo hombre y seguir a Cristo. La cruz por delante. Tu vida y mi vida vieja atrás. Vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias te doy, Señor, por este estudio que hemos tenido de tu palabra, Dios. Padre, gracias te doy porque aunque estuve peleando, Señor, la mera verdad, porque quería traer el capítulo 25, Señor, pero
me cerraste el pensamiento, Dios. Tuviste control, tú querías, Padre, que trajera esta lectura, Dios, porque sabemos, Padre, que muchos no tenemos tiempo o muchos no leemos, Señor. Pero tú nos amas tanto para que utilizas las cosas necesarias, Padre, para que tu pueblo se esté dando cuenta, Señor, que son los tiempos finales, Dios, que necesitamos tener un avivamiento, mi Dios, para resistir a Satanás, Padre, para resistir todas las cosas que este mundo nos promete, que son puras mentiras, Dios. Satanás nos podrá ofrecer miles de cosas, Padre, miles de placeres, miles de cosas, Padre, pero nunca, Señor mío, nos va a ofrecer la vida eterna, Señor. Aleluya, Padre Santo. Ayúdanos a entender, Señor, que solamente contigo, Señor, sometiéndonos a tu autoridad, Señor, vamos a poder seguir adelante, Dios. Gracias te doy por cada uno de los que estamos aquí, Padre, que mis palabras hayan llegado a sus corazones, Padre, los que leí, Señor. Y yo sé que hay porciones que quizás las leemos como a mí me pasó, Señor, que muchas veces había leído ya este capítulo, Señor, y no había visto que Pablo tenía una hermana, Señor, y que este muchacho fue y dijo lo que le iban a hacer a Pablo, Dios. Pero hágase tu voluntad para en cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, te necesitamos porque sin ti no somos nada, Padre. Gracias, Padre. Mi gran Dios, llévanos con bien como hemos llegado, Padre. Bendícenos, Padre, y por cada uno de los enfermos, Padre, aquel que tiene su cáncer, Padre, que le está dando reacciones, Padre, aquel que está enfermo, Padre, aquel, Padre, que tiene una situación delicada, mi Señor, no lo conocemos, pero tú sí lo conoces, Padre, a nuestras hermanas, Padre, que pidió el domingo, Señor, que oramos por su garganta, Padre. Señor, se me que socorro, Señor, haz, Padre, el milagro en su vida, Señor, pero hágase tu voluntad, no más nosotros por fe intercedemos, venimos delante de ti, Señor, pero tú eres el que tienes control, Padre. Gracias te damos, Dios. Llévanos también por el pastor, Padre, y los que anden de viaje, Señor. Tráelos con bien, Padre, y que hayan tenido un tiempo de descanso, Padre, porque también es digno, Padre, que se distraigan. Gracias, Dios. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.